tú nos has dado a través de tu palabra para crecer en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo, hasta que Cristo sea formado y cada día el incremento de Cristo vaya en aumento en cada área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Creemos por esa formación, esa renovación del entendimiento, Señor, porque creemos en esa manifestación gloriosa de tu poderío y tu majestuosidad en este tiempo, y que sea tu gracia maravillosa manifestándose ahora en este tiempo, en el nombre de Jesús. Que seas tu Espíritu Santo revelándonos el nuevo pacto, revelándonos más y glorificando a Cristo Jesús, así como siempre lo haces. En esta mañana declaramos en el nombre de Jesús espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente y cada creyente, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por ese sacrificio perfecto y completo, por el consumado en la cruz del Calvario, por revelarnos el evangelio eterno, el Cordero inmolado desde el principio de la fundación del mundo para nosotros. Te damos gracias por el conocimiento pleno, Señor, de este precioso y maravilloso pacto que se manifestó en Cristo Jesús a través de la sangre del Cordero eterno. En este tiempo, en el nombre de Jesús, te honramos y te adoramos, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo glorioso aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento del natural, de la mente natural, de los designios de la carne, lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, en el nombre de Jesús, a la obediencia tuya en la cruz. Y sobre eso está basada nuestra fe, Señor. No en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tú ya hiciste, pagaste y conquistaste por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te honramos, Espíritu Santo. Tú usa mi vida, Señor, mi corazón, mi boca, mis pensamientos, para que tú fluyas a través de mí y poder impartir una palabra, poder impartir al Cristo que habita, poder impartirlo a esta humanidad, poder impartirlo a cada persona que lo necesita, poder impartirlo a cada ser humano que te necesita en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Seas más tú, menos yo, y siempre sea para glorificar al eterno Rey y al glorioso y maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos de los que estamos acá reunidos en este lugar, y también vamos a dar la más cordial bienvenida a cada persona que se va a conectar y agradecerles en primer lugar porque en cada servicio que tenemos se conectan de manera directa y otros de manera diferida también. Estamos transmitiendo de Jalisco, México, desde Tlaquepaque, Jalisco, México, para cada pueblo, ciudad, nación que nos van a ver o nos ven de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Así también las personas que nos vayan a ver también de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde está toda la serie de enseñanzas que tenemos ya arriba en lista de reproducción. Nuevamente repito, la página es Fe y Poder Guadalajara en YouTube. Usted puede suscribirse, darle clic a la campanita y ahí estamos para servirle. Le recuerdo que acá en Jalisco tienen una familia, así es que creemos por la edificación del cuerpo de Cristo, cada día el incremento de Cristo en cada una de las personas que nos van a ver de manera directa a través de esa página de Facebook, de los países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, así como de las personas que nos ven de cualquier otro continente, país, población o ciudad de habla hispana. También sean bienvenidos. Si tiene oportunidad en este día y pueda compartir la enseñanza del día de hoy, creemos que va a poder ayudar a liberar y a edificar a alguien que está a lo mejor en tinieblas, a alguien que a lo mejor no le haya sentido a la vida. Entonces él podrá ser ministrado por Cristo Jesús en esta mañana.
Gloria a Dios, pues continuamos con el tema que se llama ¿cuál es el Evangelio eterno? La gracia o la ley de Moisés. Para ello, pues igual, personas que están conectadas, los saludamos cordialmente. Raquel Olivares, Rosalba Morales y cualquier otra persona que a lo mejor no lo veamos de manera directa o no podamos o no esté comentando o se vaya a conectar más tarde, igual sean cordialmente bienvenidos a través de esta transmisión. Compartimos lo que Cristo tiene para ustedes en esta mañana. Muy bien, entonces comparta, si tiene oportunidad, comparta también enseñanzas de YouTube. Creo que van a ayudar a muchas personas. Vamos ahora sí a la maravillosa y gloriosa palabra del Señor. Vamos a Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 1, versículo 17, por favor. No sé si el próximo viernes o domingo nuevamente vamos a continuar con la cena del Señor bajo la gracia. Por ahí quedaron muchas cosas pendientes. Uno de ellos es poder darles la enseñanza de la justicia de Dios, que usted entienda la justicia de Dios, esto es muy importante. Así como entendemos gracia, debemos de entender justicia, va totalmente interrelacionados una con la otra. Pero que usted entienda también la palabra justicia, que es muy importante, que gran parte del pueblo cristiano no la entiende la palabra justicia. Y tenemos que hablar acerca de ello. Y también, pues, estamos analizando la carta de Santiago y vamos a continuar con esos tres temas, a lo mejor de manera escalonada, posiblemente un viernes sí, un viernes no, pero lo importante es que usted sea edificado en Cristo Jesús. Juan 1:17 dice la palabra en el nombre de Jesús. ¿Listos? Ya la tenemos en pantalla. Que le conste a usted lo que vamos a hablar. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es importante este tema, entender el Evangelio eterno, y por ahí nos quedamos en el análisis de Romanos capítulo 11. La idea de analizar esta serie es poder conocer que nosotros somos eternos, que tenemos un principio eterno, que tenemos un Cordero eterno, un Evangelio eterno, una gracia eterna, un pacto eterno, un propósito eterno. Siempre en Dios las cosas son eternas, aunque muchos piensan que la ley es lo que y fue la idea principal de Dios, o el primer lugar, o lo que Dios quiso para esta humanidad fue ponerle leyes, o poner una ley, que es la ley de Moisés. Entonces es fácil decir, bueno, yo quiero y cumplo mandamientos para ser justificado, declarado justo, obtener un beneficio de parte de Dios, obtener la salvación, creer que puedo tener beneficios a través de cumplir una ley o los mandamientos. Entonces no es así. Realmente la ley se dio y tiene sus objetivos. Entonces es fácil también contestar que la gracia es el Evangelio eterno. Es muy fácil decir, sí, la gracia es el Evangelio eterno, pero porque estamos entre esas dos, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio eterno? La gracia o la ley de Moisés. El detalle es que muchos dicen, bueno, sí es cierto que no es la ley, es la gracia, pero no nada más es una respuesta tan sencilla para entenderlo. ¿Por qué razón? Porque muchos dicen, bueno, la gracia es el Evangelio eterno porque la gracia es Jesucristo, pero a la hora están mezclando pactos. O están utilizando la carta de Santiago capítulo 2 para decirle que a la fe tiene que añadirle obras. Bueno, entonces están mezclando pactos, están mezclando obras con fe, obras con gracia. Entonces no es tan sencillo como decir el Evangelio es la gracia, no, porque en la práctica no lo entienden, en la práctica no lo realizan, ¿ok? Para ello nos quedamos en Romanos capítulo 11 y vimos el contexto. ¿Cuál fue el contexto de Romanos 11? Que Dios le hablaba a un pueblo de Israel y les hablaba a los gentiles. ¿Qué les dijo a los gentiles? Que ellos habían sido injertados en un árbol llamado el buen olivo, y de la cual existía una raíz, y la savia que salía, o lo que sale de ese árbol, es donde nosotros fuimos injertados, y esa savia de esa raíz es la que nos da vida.
Entonces nosotros como gentiles, es decir, no judíos, en un momento dado, en el plan original de Dios desde el principio de la creación era que todos estuviéramos en Cristo Jesús, toda la humanidad. Por eso dice Romanos capítulo 8, 29 y 30, dice que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces ya desde el principio de la creación Dios creía y el propósito y el plan de Él era que usted fuese conforme a la imagen de Cristo Jesús. Siempre fue el propósito, siempre fue la idea o el plan inicial de parte de Dios, ¿ok? No es que usted se hiciera de algún pueblo o nación para ser parte de un pueblo. En otras palabras, Dios no quiere que usted sea israelita para que sea parte de su pueblo. Dios lo que quiere es que usted sea en Cristo Jesús. Entonces forma parte de su pueblo, ¿ok? En Romanos capítulo 11 también vimos por ahí que Israel fue desechado, ¿ok? Entonces muchos dicen, todo Israel va a ser salvo, pero para eso vamos a Romanos capítulo 11 para entender. Si alguien le dice es que todo Israel va a ser salvo a fin de cuentas, creo que le están mintiendo o hay algún error por ahí, ¿ok? Romanos capítulo 11, por favor. Vamos a leer desde el 24, por favor. Porque si tú fuiste cortado, hablando de los gentiles, ¿ok? De nosotros. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, obviamente que es Cristo, pero ya vimos por ahí en Oseas y vimos en Mateo que a Cristo, en cierta manera, en un momento dado se dijo que Israel era una sombra de Cristo. Israel era un simbolismo de Cristo, ¿ok? Sí recuerda, ¿verdad? ¿O no lo recuerda? Dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es buen olivo o olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Es decir, Dios primeramente, no únicamente, ¿ok? Primeramente vino a Israel para que de ahí donde naciera el Mesías se distribuyera el evangelio a todas las naciones, que era el propósito de Dios, que todas las naciones estuvieran en Cristo Jesús, no un solo pueblo llamado Israel, ¿ok? De ese texto bíblico se agarran muchos para decir que usted tiene que ser injertado a un pueblo, no injertado al buen olivo que es Cristo, sino injertado a un pueblo. Es decir, tiene que hacerse israelita para formar parte del pueblo de Dios y tener vida eterna y estar en la Nueva Jerusalén y estar eternamente con Él. Entonces, se han agarrado judíos mesiánicos, se han agarrado, no sé si adventistas, se han agarrado, creo adventistas no, pero se han agarrado los de raíces hebreas, se han tomado de esos textos bíblicos de Romanos 11 para decirle que usted se tiene que hacer israelita. Y si usted viste como israelita, habla hebreo, se pone la kipá, que es el gorrito de acá arriba, usa toda la indumentaria judía, los hombres se dejan crecer la barba y parecen judíos. Bueno, incluso hay mucho, no nada más mexicano, sino latino que se quiere ir a vivir a Israel, si sabía, para formar parte del pueblo de Dios, para ser injertado, porque ellos creen y malinterpretan esta parte de la escritura que ellos tienen que ser injertados a un pueblo. Y si bien es cierto, usted sí tenía que ser injertado a un pueblo, sí, pero no al pueblo de Israel, sino el pueblo de Dios en el nuevo pacto, que es judíos y gentiles que están en Cristo. Según Efesios capítulo 2 del 14 en adelante, dice que de ambos pueblos hizo uno, una nueva creación en Cristo Jesús, ¿ok? Vamos a leerle 25, Romanos 11, 25, porque no quiero, ¿ya estamos ahí? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Listos? No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte para que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y luego aquí viene el gran problema de muchos que han malinterpretado ese texto. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces hay dos cosas importantes aquí. Yo lo he escuchado desde Iglesia Evangélica Cristiana, y cuanto más los judíos mesiánicos y los de raíces hebreas. Ellos creen que todo Israel, cuando sea la gran tribulación, cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento y se quede en ellos, que Cristo va a tratar con ellos y a fin de cuentas va a rescatar el 100% de los israelitas, porque la Biblia dice que todo, estamos hablando del texto de Romanos 11:26, ahí estamos en pantalla, ¿sí? Dice, y todo Israel será salvo. ¿Qué entendería usted que todo Israel va a ser salvo? ¿Qué entenderíamos? Muchos dicen, bueno, todo es todo, sin excluir nada. Pero para eso necesitamos analizar el contexto. Realmente, si todo Israel va a ser salvo, el 100% de los israelitas, crean o no crean en Jesús, Él los va a traer a la fuerza y los va a hacer salvos. ¿Será realmente la forma en que Dios trabaja? Entonces, mire, yo quiero mostrarle esa parte de la salvación para todo Israel, que lo podamos entender en el contexto. Todo Israel será salvo. Todo Israel, ese es un gran problema. Yo creo que más que nada de entender qué es lo que quería decir el apóstol Pablo. Si decimos que todo Israel será salvo, entonces todos los israelitas van a ser salvos, pero para eso tenemos que analizar textos anteriores, textos posteriores, para ver a qué se refiere el apóstol Pablo. Entonces, mira, vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la clave de que todos van a ser salvos? ¿Cuál es la clave? Dice, cuando venga de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando venga de Sión el libertador. Yo le preguntaría, ¿quién es el libertador? Jesucristo es el libertador, ¿ok? Entonces, cuando venga Jesucristo, dice, entonces Dios va a apartar de Jacob la impiedad, es decir, el pecado. Eso va a apartar de Israel. Y luego dice el 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, ¿cuál es la clave de que Israel sea salvo? Que no tengan naturaleza de pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de qué manera alguien no tiene naturaleza de pecado? Cuando recibe aquel que quitó el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, entonces literalmente quita la naturaleza de pecado e implanta la naturaleza divina. Nosotros tenemos la naturaleza divina porque Cristo habita en nosotros, ¿ok? Porque hemos renacido y estamos unidos al Espíritu de Cristo, ¿ya? Luego dice el 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Bueno, Dios eligió al pueblo de Israel por causa de Abraham, Isaac y Jacob, para que usted me entienda, ¿ok? Estamos entendiendo esa parte. Entonces, son amados por causa de los padres. Entonces, la pregunta es, ¿quiere Dios salvar a Israel? Claro que quiere salvarlos. El problema es que no puede salvarlos bajo una ley de Moisés, sino ahora necesita salvarlos prácticamente para aquel que recibe a Cristo Jesús, que es el libertador. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya leemos también el 30, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios, y aquí viene la clave, el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quién? De todos. ¿Quiénes son todos? Bueno, judíos y gentiles. Pero ¿qué significa que Dios sujetó a todos en misericordia? Bueno, en la Biblia de Jerusalén, segunda edición, dice, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar a todos ellos
para a todos ellos proveerle misericordia, pues. Y luego dice Pablo: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables su camino. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que encerró a todos, es decir, Dios incluyó a todos. ¿A todos quiénes? Judíos y gentiles, los incluyó a todos como desobedientes, es decir, incluyó diciendo, bueno, judíos y gentiles para mí son desobedientes, todos son pecadores. ¿Para qué? ¿Y cuál era la finalidad? Dice, para tener misericordia de todos, es decir, enviar a su Hijo Jesucristo, como ya lo hizo hace más de 2000 años, enviar a su Hijo Jesucristo y a través de él quitar el pecado del mundo, no nada más de Israel, sino de los gentiles y de los judíos. Pero ¿a quién le es quitado el pecado? Entonces, aquel que cree en Jesús. Literalmente se le quita la naturaleza de pecado, aunque él ya lo quitó hace 2000 años, legalmente hablando, ya lo quitó. Entonces, mire, si seguimos leyendo, por favor, en Romanos capítulo, entonces, ¿él incluyó a todos, sí o no? ¿Para qué? Para tener misericordia. Entonces, ¿cuál era la idea de Dios? Rescatar a gentiles y a judíos, es decir, a todas las naciones, rescatarlos del mundo de tinieblas y del pecado. Pero, sin embargo, un poquito más atrás del Romanos capítulo 11, usted va a encontrar por qué el pueblo de Israel fue quitado de ser el pueblo de Dios. En el versículo, por favor, versículo el 20 creo que es. ¿Por qué fue quitado Israel como parte del pueblo de Dios? ¿Por qué fue quitado de Cristo? ¿Por qué fue quitado del plan y el proyecto de Dios? Dice el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajados o cortados o quitados. Pero tú por la fe estás en pie, es decir, por la fe en Cristo Jesús usted tiene salvación eterna. Por la fe en Cristo Jesús usted es justo y justificado. Por la fe en Cristo Jesús usted no tiene condenación, ni hay un juicio, ni hay una condena eterna que usted va a pagar. ¿Sabía que todos los que se van sin Cristo se van al infierno, literalmente, al Seol ahorita? ¿Usted cree que están, como muchos ponen de manera de burla, de meme, o no sé cómo se le llame, ponen al diablo, ponen a una persona X con una banda bailando y haciendo rueditas ahí con un montón de alcohol y haciendo rueditas y el bailo tarararara, tarararara, y haciendo una ruedita? ¿Usted cree que el diablo está bailando con la gente que se va para aquel lugar? Hermano, la gente está sufriendo. Es un sufrimiento que tiene la gente que muere sin Cristo, sin haber nacido de nuevo. ¿Entendemos esa parte? Entonces, dice que Israel, Romanos 11:20, dice, Israel, bien por su incredulidad, fueron desgajados, quitados, cortados de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron en el buen olivo, no creyeron en la raíz que es Cristo. Si no, a alguien no cree en Jesucristo, sea judío, sea gentil, mi hermano, tiene condenación eterna porque han rechazado al Hijo de Dios, no porque Dios los mande a sufrir. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿significa que todo Israel va a ser salvo? Sí. ¿Cuál? Todo Israel va a ser salvo, sí. Todos aquellos que sean creyentes en Jesús, que no sean incrédulos. Entonces, mire, vamos a leer aún más textos bíblicos. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 22, para entender un poquito más. Gálatas 3, versículo 22. Dice, mas la Escritura lo encerró, ¿ya lo tiene ahí? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, la Escritura consideró que todos eran pecadores. Encerrar significa que considerar a todo mundo bajo pecado. Como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni siquiera uno solo.
Ni bajo la ley, ni sin ley, no habían personas justas. Es decir, no había personas que literalmente fueran declaradas justas ante un tribunal, inocentes ante un juicio. Todos eran pecadores y merecíamos la pena de ir al castigo eterno. Todos, judíos y gentiles. Pero dice que Dios lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa? Que a todo consideró como si fuéramos pecadores. Todos, sin excepción alguna. ¿Para qué? ¿Y cuál era la finalidad? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que es por la fe en Jesucristo? La justificación a esta humanidad a través de la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Ok? Que usted sea justificado. ¿Qué significa justificado? Que ya nadie, no va a haber, usted no va a ir al juicio del trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, 21 por allá. ¿Sabía que va a haber un juicio? ¿Sí sabía o no? Entonces, ¿qué significa que por qué usted no va a participar en ese juicio? ¿Por qué cree? Porque en ese juicio muchos van a ser juzgados por sus obras. Muchos van a ser juzgados bajo la ley de Moisés. Porque mucha gente va a querer decir, bueno, yo no acepté a Jesucristo. Mucho judío va a decir, pero ¿qué cree? Señor, guardé la ley de Moisés. Entonces dice que van a ser juzgados por sus obras. Porque va a estar el libro de la vida y va a estar el libro de sus obras. El libro de cada persona, qué fue lo que hizo bueno, qué fue lo que hizo no bueno. Pero son los que están sin Cristo Jesús, los que van a ir a ese juicio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros que estamos en Cristo? Que para nosotros, en nosotros se aplicó la justicia de Dios ya. Usted ya fue juzgado, ¿sí sabía? Usted no tiene que ir a un juicio, se porte bien, se porte mal, usted no tiene que ir a ser enjuiciado. Solamente los que van a ser enjuiciados va a ser el mundo sin Cristo. Pero nosotros ya no, porque ya se decretó un juicio. Filigonio era culpable porque era pecador por naturaleza. Filigonio era culpable porque violaba la ley de Moisés. Filigonio era culpable porque pecaba y violaba la ley de Dios puesta en su corazón. Entonces Filigonio, que era culpable, ante un tribunal llega un juez y dice, Filigonio, Dios mismo llega y dice, Filigonio, yo muero por ti. Tú debiste haber pagado el infierno eterno, pero ahora yo voy a pagar por ti, para que tú seas absuelto. Y como yo voy a pagar por ti, entonces se va a cumplir que sí, realmente se realizó un juicio por Filigonio. En otras palabras, hubo alguien que pagó. Alguien que determinó que se tenía que pagar por los errores, los pecados y la naturaleza de pecado de Filigonio. Y el único que pudo pagar eso fue Cristo Jesús. Entonces se aplicó eso se llama justicia de Dios. Que realmente en usted se aplicó la justicia de Dios, pero usted no tuvo que sufrir a alguien que sufrió y fue sentenciado a muerte por usted. Qué maravilloso eso, ¿no? Por eso usted tiene que recibir la justicia de Dios para ser literalmente justificado. Alguien fue justificado y alguien fue condenado en ese juicio que ya se realizó en la cruz del Calvario. Alguien tuvo que pagar el precio y sufrió, y usted no tuvo que sufrir. Hay alguien que fue por usted. ¿Entendemos esa parte? Entonces sí se decretó un juicio ya. Hubo alguien que sí fue condenado. Por culpa de usted alguien fue condenado, pero el culpable era usted. Pero ahora ya no es culpable porque ya lo absolvieron y dijeron, Filigonio, Berito, estás absuelta. Ya no hay condenación para ti que estás en Cristo Jesús. ¿Entendemos esa parte? Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso se llama justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios que se aplicó una vez y para siempre en los creyentes. Para los creyentes, para esta humanidad que recibe a Cristo. Gálatas capítulo 3, 22. Entonces lo consideró todo bajo pecado. Dios dijo, todos son pecadores, no hay justo, ni siquiera uno solo. Gálatas capítulo
3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ninguna persona se ha declarado justo. Ninguna persona será absuelta de un juicio haciendo obras. ¿Qué necesitaba usted para ser absuelto del juicio? ¿Qué necesitaba usted? Pues ser perfecto como Dios. Ahora la pregunta, cuando usted era un muerto espiritual, ¿era perfecto como Dios? Y si usted quiere ver la perfección de Dios, pues vaya a la ley de Moisés. Si usted quiere ver la perfección de Dios, vea todo lo que representa la ley. Y el único que pudo cumplir la ley fue Dios mismo a través de Cristo Jesús. Nadie más podía, porque la ley representa y simboliza la perfección de Dios. Si alguien es justo bajo la ley es porque cumplió 613 mandamientos. Pero si no cumplió 613, significa que es pecador y merece castigo, merece juicio. El problema es, a las personas que nos ven por internet, ¿cuál juicio desean? ¿Qué justicia necesitan que se les aplique? ¿Cuál justicia? Porque justicia significa equidad, darle a cada quien lo que merece. ¿Eso no se le hace justo? ¿Se le hace justo eso? ¿Darle a cada quien lo que merece? ¿Sí o no? Eso es justicia. Cuando Dios habla de justicia, está hablando precisamente de eso, darle a cada quien lo que merece. Pero en el juicio que se decretó en Cristo Jesús, no se le dio a usted lo que merecía, porque hay alguien que dijo: yo voy en lugar de Berito, yo voy a pagar por Berito, para que Berito sea absuelta de ese castigo eterno. Es glorioso y maravilloso cuando tenemos esos principios, ¿ok? Entonces mire, 25, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo o el guía. 26, pero todos sois hijos de Dios. ¿Por qué usted es un hijo de Dios? ¿Por guardar mandamientos? ¿Por guardar 10 mandamientos? ¿Por guardar 20 mandamientos? 100, 200, 300, 500, 600, 612. ¿Será usted literalmente hijo de Dios por eso? ¿O va a ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús? Eso dice Pablo. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿entonces todo Israel va a ser salvo? ¿O parte del pueblo de Israel que estén en Cristo Jesús? Entonces, todo Israel que esté en Cristo Jesús va a ser salvo. Era el contexto de Romanos 11. No todos los israelitas, sino todo Israel que está en Cristo Jesús y que es injertado el buen olivo y que disfruta, aprovecha de la savia del buen olivo y que está cimentado en esa raíz que es Cristo. Entonces todos ellos que creen van a ser salvos. Por eso las personas necesitan a Jesucristo. Persona que me ves por internet, necesitas a Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Sin Cristo Jesús, por más obras buenas que quieras hacer, literalmente estás fuera del olivo, del buen olivo. Estás fuera de Cristo. Todos son hijos por la fe en Cristo Jesús, no por hacer buenas obras. ¿Ya? Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles. Romanos 3, 22, por favor. Dios no hace diferencia, ¿sabía? ¿Sabía que Dios no hace excepción de personas? Dios no hace excepción de personas. ¿Ya? Romanos 3, 22. La justicia de Dios, esa es la que le aplica a usted y le aplica a cada persona que decide
creer en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Bueno, vamos a leer desde el 21 para comprender más, ¿no? Pero ahora, aparte de la ley, es decir, la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Significa que hay dos tipos de justicias. Nuevamente insisto, ¿qué significa justicia? Significa la equidad, significa la aplicación estricta de la ley de Dios. Eso es justicia. Pero hay dos tipos de justicia. Aquella justicia donde dice, Señor, yo voy a hacer obras para ganarme el ser absuelto. Es decir, me voy a portar bien para no violar la ley. Eso significa. ¿Okay? La pregunta sería, ¿todos nosotros como mexicanos cumplimos realmente toda la ley que está escrita en la Constitución Política de los Estados Unidos, en la ley de tránsito, en la ley penal, en la ley civil? ¿Todos nosotros cumplimos todas las leyes al 100%? Sería una pregunta. ¿Usted en toda su vida que lleva vida hasta el día de hoy ha cumplido todas las leyes mexicanas? ¿Todas, absolutamente todas? ¿Sí o no? Pues en alguna hemos fallado. La más sencilla, la ley de tránsito a veces, ¿no? En algo hemos fallado, sea por alevosía, sea por decisión propia, o sea por no darse cuenta de que va rebasando el límite de velocidad. En algo pudimos haber fallado alguna vez, sea de manera consciente o inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos violar leyes de manera inconsciente? Sí, y no sabemos que las estamos violando. Pero las leyes ahí están, existen. Entonces, justicia es la aplicación de una ley que puede determinar de darle a usted lo que usted merece. Si alguien viola la ley de Moisés, ¿qué era lo que pasaba? Merecía un castigo, consecuencia. Había una consecuencia, había un castigo, había una condena. Entonces, hay dos tipos de justicia: la de la ley, donde dice, no importa, Señor, yo cumplo 613 mandamientos y yo voy a ser absuelto porque me porto bien sin violar ni un estatuto de la ley de Moisés. La pregunta es, ¿alguien podría haberlo hecho? No lo hicieron ni los mismos judíos que vivían en aquella época. Y uno de los que más se apegó a guardar la ley fue el apóstol Pablo, porque dijo, soy irreprensible en cuanto a la ley. Y quién sabe si violó otros mandamientos el apóstol Pablo. Por lo menos en lo que él pensaba que había agradado a Dios y que había cumplido la ley, él dijo, soy irreprensible. Es decir, no he cometido ni un pecado, no he violado la ley. Entonces, si nosotros queremos decir, bueno, Señor, por eso estamos en contra, usted va a escuchar mucho que enseñamos acerca de que a la fe no le añada obras. Porque si usted le añade a la fe obras para ser justificado, entonces usted está haciendo a un lado la justicia de Dios en Cristo. Es decir, al que pagó por usted, al que fue justiciado en lugar de usted, usted lo está haciendo a un lado y dice, hazte a un lado, Cristo Jesús, hazte a un lado. Yo creo que me voy a ser justificado. En ese juicio yo creo que voy a ser absuelto porque me porto bien y guardo toda la ley. Pero eso nunca va a suceder, ¿sabía? Nadie lo logró, nadie lo ha logrado y nadie lo logrará. Y el único que lo hizo fue Cristo Jesús. Entonces, entendiendo esto, dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es diferente la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, usted iba ante un tribunal a ser castigado. Si usted moría sin Cristo, iba a sufrir. ¿Por qué?
Porque por más bien que se haya portado, el problema es que, por ejemplo, muchos hermanos dicen, por ejemplo, el que comete un pecado en el cuerpo, por ejemplo, dice que por ese pecado ya no van a ir al cielo. Si realmente fuera así, entonces, ¿cómo podríamos pensar que Cristo pagó el precio por nosotros y Él fue sentenciado y Él recibió el castigo por nosotros? Porque Él recibió la naturaleza de pecado y fue 3 días y 3 noches al infierno a sufrir para que nosotros no tengamos que ir. Entonces, mire, 22. ¿Cuál es la justicia testificada por la ley y los profetas? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, si usted ejerce fe en Jesucristo, literalmente nace de nuevo y acepta la justicia de Dios. Es decir, usted acepta el pago de su error, el pago de su pecado, el pago de la violación de la ley, de lo que usted violó la ley, usted lo acepta cuando ejerce fe en Jesucristo. Es decir, usted recibe la justicia que ya fue pagada. Se hizo justicia, sí, pero usted no tuvo que pagar, hay alguien que pagó por usted. ¿Entendemos esa parte? Pero la Biblia dice que usted, en Romanos capítulo 6 dice que usted fue juntamente, inclusive en Gálatas capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, o fui juntamente crucificado. Eso significa, es muy sencillo, miren, en Gálatas capítulo 2, para entender un poquito esto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y si tenemos Reina Valera u otra traducción, podemos leerlo, por favor. ¿Ya? ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Bueno, en la Nueva Versión Internacional dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Qué dice la Reina Valera, por favor? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero la Nueva Versión Internacional dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso podemos llamarle justicia de Dios, ¿ok? Que fui crucificado juntamente con Él. Pero la pregunta yo le haría, ¿usted realmente fue crucificado? Es muy fácil entender esto. Si usted tuviese que ser condenado a ir a la cárcel por un delito, porque robó, se robó 1 millón de euros, y usted tenía que ir a la cárcel, pero usted tenía la opción de que alguien más fuera por usted. La pregunta es, ¿qué haría usted? Y si alguien le dice, no hay problema, Anastasio, yo voy por ti. Y una vez que está en la cárcel, saca su celular y usted tiene una videollamada por WhatsApp y le dice Anastasio a usted, que es Filigonio, y le dice, mira, Filigonio, te voy a hacer una videollamada dentro de la cárcel y te estoy mostrando la celda. Y luego Filigonio dice, pues sí, ya estoy ahí juntamente contigo porque estoy viendo que estás ahí dentro, pero yo no estoy dentro, eres tú el que estás dentro. Y Anastasio le está mostrando, mira, qué bonito los barrotes de la celda. Mira qué bonito el baño. Mira qué bonita la cama. Y le está mostrando todo el cuarto donde está encarcelado Anastasio. Y lo está viendo Filigonio por una videollamada. Dice, entonces yo estoy juntamente contigo, Anastasio, ahí en la cárcel. Porque lo está viendo por una videollamada. Pero, ¿qué cree? Filigonio está fuera de la cárcel. Y otro fue en lugar de él. Es lo mismo. Con Cristo fuimos juntamente crucificados, pero yo no sufrí, Él sufrió por mí. Él llevó el pecado por mí. Él fue al infierno por mí. Pero es como si yo hubiera pagado.
es como si usted hubiera pagado. ¿Entendemos? Esa es la justicia de Dios. Que alguien literalmente pagó. Alguien literalmente pagó para que usted fuera absuelto de esa condena eterna. ¿No le da agradecimiento todo eso? ¿No está agradecido que usted no tiene que ir a pagar en ese castigo eterno? Dios mío, ¿cuánta gente no se está yendo al Seol? A ese lugar de tormento. ¿Cuánta gente diario se está yendo? Miles y miles y miles y miles. Por eso yo anhelo y deseo ya con todo mi corazón iniciar todos estos proyectos de evangelismo, mi hermano, para que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿usted fue crucificado juntamente con Cristo, sí o no? Entonces el pago para que se hiciera justicia, porque realmente éramos pecadores. ¿Cuántos saben que éramos pecadores sin Cristo? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos de la salvación eterna, todos, sin excepción alguna. Entonces, ¿qué cree? Usted como muerto espiritual merecía el castigo, usted lo merecía, pero hay alguien que dijo: no, yo los libero, los absuelvo, y yo voy en lugar de ellos y pago el precio. Y se hizo justicia, se aplicó lo que a cada quien le correspondía, pero a usted no se le dio lo que le tocaba. ¿Entendemos? Regresando a Romanos capítulo 3, nos quedamos, por favor. Romanos 3:22. 3:21. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Mire, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita ahorita el ser humano para recibir lo que ya se le dio como un derecho legal? ¿Qué necesita el ser humano muerto espiritual, pecador por naturaleza? ¿Qué necesitan ahora? Necesitan tener fe en Jesucristo, ¿ok? O ejercer la fe en Jesucristo, para que al momento de creer y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibir entonces la justicia de Dios. Y al recibir la justicia de Dios significa que usted fue juntamente con Cristo y sufrió juntamente en la cruz, que también usted descendió a las partes más bajas de la tierra juntamente con Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero ¿es para quién la justicia esa? Para todos los que creen en Él. Todos los que no creen en Cristo Jesús y creen en el mono panzón Buda, y creen en Mahoma, y creen en Hare Krishna, y creen en cierto ídolo, ninguno de ellos pueden recibir la justicia de Dios. Van a recibir la justicia propia y se van a ir al juicio del trono blanco, donde van a ser literalmente se le va a aplicar la justicia de Dios de acuerdo a las obras buenas que hizo, obras malas que hizo, y ninguno va a ser justificado delante de Dios por sus obras, ninguno. Qué feo, ¿no? Que las personas que hayan tratado de ser muy buenos en la tierra, que nunca hayan hecho cosas malas, nunca hayan pecado, tratar de portarse bien, gente que no consumió, que no toma, no fuma, que no chismea, que no se mete con nadie, y dice: ya me gané la salvación porque me porto bien. Usted no le ha preguntado a personas: oye, Jesucristo es tu Salvador, Él vino a salvarte y murió en la cruz por ti, recíbelo. Y que le dicen: no, pues yo no soy malo, me porto bien, nunca digo mentiras, ayudo a la gente y le doy de comer, a veces de vez en cuando le doy un lonche por ahí, ayudo a la gente, soy muy bueno. Sí, pero necesitabas que se te aplicara la ley estricta, aunque no vivieron bajo la ley, pero el carácter estricto de Dios se muestra bajo una ley de 613 mandamientos. Digo, mínimo los básicos 10, ni siquiera la gente los cumple. Nadie. Aunado a eso es que ellos van a hacer, y realmente va a haber una justicia, va a haber algo equitativo para ellos, y van a ir ante un trono, ante el juicio del trono blanco. Va a haber un juicio para ellos, y van a decir: a ver, que te portaste muy bien, a ver, ¿qué también te portaste bueno? Porque dice que los que vivieron bajo la ley van a ser juzgados por la misma ley, ¿sí sabía?
y otros por el testimonio interno de que la ley escrita en sus corazones. En su conciencia hay una ley escrita en los seres humanos, aunque no hayan vivido bajo la ley. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos saben eso? Todo el mundo sabe. Romanos capítulo 3, y aquí viene lo que quiere darle a entender el apóstol Pablo cuando habla de la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos en lo que a Dios respecta, sean judíos, sean gentiles, él dice, todos son pecadores. ¿Por qué? Porque todos teníamos naturaleza de pecado. No por los actos de pecado, sino por la naturaleza de pecado. Sean judíos, sean gentiles, mi hermano. Todos. Y hasta el más bueno que se quiera creer muy bueno, que dice que hace obras buenas, que ayuda a la gente, que le da de comer al huérfano y que se porta muy bien y es un alma de Dios, en algo lo tuvo que haber regado, por lo menos hasta el último minuto de su vida, un mal pensamiento se le vino aquí a la mente y ya es pecado conforme a la ley. Y ese mínimo pensamiento ya con eso la regó, haber cumplido toda una vida mandamientos para portarse bien y de repente en el último segundo, imagínense ya el filigonio todo muriendo, ¿no? Ya en la cama del hospital y se le presenta una enfermera bien guapa, vamos a empezar, y se le venga un mal pensamiento al filigonio, ya la regó, ya merece juicio, ya merece condena. Así. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos, gentiles, todos. ¿Para qué Dios consideró a todos pecadores? ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? Mire, y de ahí viene el 24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿qué necesita usted para no ir a un juicio del trono blanco? ¿Qué necesita usted para no recibir castigo? Recibir la justicia de Dios que se le dio gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? Que Él pagó por usted. Que en Él se cumplió toda justicia que pudo haberse aplicado en usted se aplicó en Cristo Jesús. Al que era inocente, se le cargó el pecado de usted, para que usted, siendo culpable por el pecado que se le cargó a él, usted sea inocente. Qué impresionante eso. Ese es el intercambio divino. Dios vino por la humanidad porque la humanidad no podía pagar. Era pecador todo, y como pecador se iba a ir a ese lugar de sufrimiento en el corazón de la tierra. ¿Sí sabe que existe eso en el corazón de la tierra o no? Investigue por internet, hay varios estudios que han hecho perforaciones profundas, no sé si unos alemanes, al corazón de la tierra. Ve ese video por YouTube, por favor. Existe esa investigación científica. Existe el corazón de la tierra, claro que existe. Entonces, no todo mundo, no toda persona, no todo ser humano se va a ir con Cristo, ¿ok? ¿Será Dios injusto que todo ser humano no se vaya con Cristo y que anden adorando al mono panzón del Buda? ¿Realmente será Dios injusto porque anda alguien adorando al Buda cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir y pagó el precio por la humanidad? Dios no es injusto, Dios nos provee a todos el conocimiento, y más ahorita que está extendido entra a internet, le pone cristianismo y le aparece un montón de enseñanzas, prédicas, por lo menos para que reciba la salvación eterna, aunque no conozca la gracia. Hay mucho donde quiera está inundado el internet de prédicas cristianas, donde le dicen que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Aunque no conozca gracia, aunque sean legalistas, pero hay muchos de ellos que predican la salvación a través de Cristo Jesús. Ya no hay excusa en este tiempo de que alguien no reciba a Cristo Jesús. No hay excusa,
Solamente aquel que cierra su corazón y diga, Cristo Jesús, que Cristo ni que nada. Ahora sí que cada quien, ¿no? Como dice el ateo, no existe Dios, pero va a llegar un momento en que cree en Dios. Cuando se vaya a esta tierra, va a empezar a creer en Dios. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que enseñaban que existía un lugar de sufrimiento, todos los que enseñaban que existía Dios, ahora sí es una realidad. En un momento a las personas se le va a hacer una realidad. Todos los seres humanos de este cuerpo, aquí no vamos a estar en este cuerpo, Tenemos eternidad, o con Dios o sin Dios, sufriendo sin Dios o con Cristo, disfrutando de esa gloria eterna y maravillosa. Entonces, nos quedamos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el pago que es en Cristo Jesús. Él realizó el pago, en Él se aplicó toda justicia. No se le dio a usted lo que merecía, castigo eterno, porque a alguien que no merecía se le dio el castigo. Gracia significa que a usted se le da lo que no merece, es decir, ser absuelto por la sangre del Cordero. ¿Entiende? Eso significa gracia. Misericordia significa que no se le da a usted lo que realmente merece. Eso es misericordia. Justicia es que se le da a usted lo que merece. Pero si usted recibe la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, entonces esa justicia se le va a aplicar a usted. En otras palabras, absuelto, y Cristo que fue condenado en la cruz. ¿Cuál justicia queremos? ¿Por cuál justicia queremos vivir? ¿La justicia propia, haciendo obras para portarme bien y alcanzar la salvación e irme al cielo? ¿O la justicia que se hizo en Cristo Jesús, que Él pagó el precio para que yo fuera absuelto? ¿Cuál justicia queremos? Por eso estamos en contra total de las obras para ser justificado, mi hermano. Por eso estamos hablando de la carta de Santiago. Porque mucha gente dice, bueno, tengo que seguir ayunando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para poder conservar mi salvación eterna. Entonces, todo aquel que quiere hacer obras para ser justificado, literalmente está diciendo, el juicio que tú hiciste por mí, Cristo Jesús, no me importó que me hayas absuelto. Yo me declaro culpable. Dígame, Dios mío, cuando alguien va a un tribunal y es culpable, ¿qué le dice el juez? ¿Cómo te declaras, Pancracio? ¿Qué dicen las personas muchas veces? Me declaro inocente. ¿Ha escuchado esa parte? Aunque sean culpables. ¿Se ha sabido que muchas personas se declaran inocentes siendo culpables o no? Hay muchos. Porque van a pelear con un abogado, porque van a demostrar en base a algunas pruebas que van a inventar, por lo que usted quiera. Pero muchos dicen, me declaro inocente, porque todavía van a pelear el juicio, ¿ok? Pero antes de él dice, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable? Y muchos dicen, bueno, inocente, porque tiene la posibilidad de que aunque él haya sido el culpable, tiene la posibilidad de que salga por alguna laguna de la ley, porque el abogado fue muy astuto, porque se equivocó el fiscal, porque se equivocaron los investigadores, por muchas cosas, y más aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pero dígame, ¿qué persona en un tribunal se le dice, agarraron un chivo expiatorio y se le dice, Pancracio, realmente encontramos al ladrón? ¿Y qué crees? Fue tu compañero Filigonio el culpable. Y luego imagínense, ¿qué persona le van a decir, encontramos al culpable? ¿Y qué persona va a decir, no, no fue Filigonio, fui yo? Solamente un menso, con todo respeto. Perdón por la palabra, pero me salió de lo más profundo, ¿no? Dios mío, ¿qué persona? Solamente un retrasado mental. Pero Pancracio, encontramos que Filigonio fue, a él lo encontramos con las gallinas. Pero resulta que el Pancracio fue, se la robó y se la echó a la casa del Filigonio, pues.
Entonces Pancracio es el culpable, pero dice la autoridad, no, fue Pancracio, te dejamos libre, hijo, porque realmente el culpable fue Filigonio, a él lo encontramos con las gallinas. Pero imagínense Pancracio, no, yo fui, a mí castíguenme, dígame, ¿qué persona en su sano juicio hace eso? Dígame, ¿alguien, usted lo haría? ¿Usted lo haría? Allá dijeron que sí. ¿Usted lo haría? Sinceramente, ya absuelto, libre de condena, ya no va a ir a la cárcel, porque alguien más, encontraron a alguien más. Dígame, ¿usted lo haría? Sí, yo soy el culpable. Cualquier persona del mundo, pues, una persona del mundo, no usted que es en Cristo, una persona del mundo, ¿usted cree que va a decir, no, yo quiero pagar? ¿Usted cree que va a haber alguien así? Nadie lo va a hacer. Ya lo absolvieron y el otro es el culpable. Pero en Cristo Jesús el problema es ese. Si ya hubo un culpable al que se le cargó nuestro pecado, porque él no pecó, él no cometió ni un solo error, él fue totalmente inocente, pero ya a alguien se le acusó en lugar de usted y se llamó Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes entonces reciben ese y deciden absuelto Filigonio? O dicen, no, yo voy a hacer obras para ganarme la salvación. Mucho cristiano está así, mi hermano. Yo tengo que ayunar 21 días para ganarme ser sanado. Tengo que orar a las 3 de la mañana para poder agradar a ese Dios, para irme al cielo. Tengo que diezmar y ofrendar para poder irme con Cristo en el arrebatamiento. Se le hace justo que la gente esté haciendo obras para ganarse lo que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo. Se le hace justo. Es una injusticia. El justo se hizo injusto por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora los que éramos injustos y ahora nos declaró justos e inocentes, queremos hacer obras para ganarnos algo que ya se pagó en la cruz. Ya no sé cómo explicarlo para que entiendan nuestros amigos de internet o los que nos ven de manera. Algunos me entienden, yo lo sé. Pero el cristianismo evangélico está acostumbrado a hacer obras. Y entre más sirvas al Señor, más le vas a agradar. Y entre más sirvas al Señor, te vas a ganar la salvación. Y entre más sirvas al Señor, te va a ir mejor económicamente. Y entre más sirvas al Señor, más bendición vas a tener. Y entre más sirvas al Señor, te vas a ir con Él. Dios mío. Dios mío. No entienden ni justicia, ni gracia, ni lo que se pagó. Si sabía que existe el mundo evangélico, por favor ponga predicaciones. Y el que dice, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, te invitamos a que vengas, Dios mío. Entonces, ¿para qué pagó Cristo el precio? ¿Para qué dijo, yo me voy a ir y les voy a traer el Espíritu Santo? Para que todavía lo estén pidiendo. Señor, si es tu voluntad, sana el Pancracio, Señor, si es tu voluntad, Señor, Dios mío. ¿Qué tipo de predicación esa gente está oyendo? Pura ignorancia, mi hermano, pura muerte están oyendo. Porque eso trae muerte, no entender la obra terminada de Cristo en la cruz, mi hermano. Pedirle a Dios que lo sane, si es su voluntad todavía, no se le hace, mi hermano, como alguien que dice, Cristo, no acepto tu justicia, me importa un bledo lo que tú hiciste, lo que me importa es lo que yo tengo que hacer para ganarme la sanidad, la salvación o lo que usted quiera. Qué incongruencia. Y luego todos muchos alegan, sí, pero la fe hay que añadirle obras, hermano, porque la fe sin obras es muerta. ¿No le da tristeza que el cristianismo evangélico, un gran porcentaje del cristianismo evangélico esté así? Así estaba yo, así estábamos muchos de nosotros. Por eso disfrutemos realmente el mensaje de gracia
y de justicia de Dios. Disfrutemos que tenemos este conocimiento. Y el asunto no está en que muchos que están en ignorancia, no se trata de criticarlos, se trata de instruirlos y enseñarlos. El problema es al que instruyes y lo enseñas y no acepta. Como yo tengo personas o conozco personas dentro del evangelio de fe que dicen que enseñan gracia y no entienden gracia, y ponen a la gente a hacer largas obras, a hacer muchas obras para irse en el arrebatamiento cuando venga Cristo, porque si no hacen obras se van a quedar en la palabra de fe, mi hermano. Vamos a pensar demeritando, minimizando la obra de Cristo y la sangre que se pagó por nosotros. Realmente es lamentable, porque no estamos hablando de personas que no conocen gracia, estamos hablando de hermanos que conocen gracia y critican la gracia. Los que son ignorantes o desconocen, como nosotros, yo era ignorante, yo ignoraba muchas cosas, yo ignoraba la gracia, yo ignoraba la justicia, yo ignoraba el evangelio, yo ignoraba la obra terminada de Cristo en la cruz, yo la ignoraba. Por eso muchos predicadores de gracia dicen, pues tengamos paciencia para que estos mensajes lleguen a esas personas. El problema sería que lleguen estos mensajes y que las personas quieran seguir haciendo obras para obtener y hacer su propia justicia. Entonces sí, ya no hay excusas. Y ya termino con esto. Romanos 3:23, Dios habla hoy, traducción, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Traducción lenguaje actual, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes. Romanos 3:24, por favor, cuando tenga oportunidad, lea la traducción lenguaje actual. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Eso es lo que muchos no entienden. Nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Qué de eso no podemos entender? Nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Merecíamos un castigo por el pecado, sin embargo, por medio de Cristo Jesús nos libró, porque a Él fue sacrificado, Él fue ajusticiado, Él fue literalmente quien pagó. Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos?, pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Y es lo que mucha gente no entiende. Dice Pablo, ciertamente es Dios de los gentiles, para que usted entienda que Dios no nada más vino a un pueblo, sino vino a las naciones. Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe, ¿a quiénes? A los que no son judíos. Él justificará por medio de la fe en Cristo Jesús a los que son judíos, y por medio de la fe va a justificar a los que no son judíos, el resto de las naciones, los gentiles. Cuando entendemos estos principios eternos, espirituales, nos damos cuenta realmente todo lo importante que fuimos nosotros para Él. Que aunque estamos en nuestros delitos y pecados, muertos espirituales, Él decidió venir a la cruz. No importándole si un día lo rechazamos, no importándole si un día decidimos no creer en Él, no importando si un día blasfemamos y le reclamamos por algo que nos salió mal en la tierra. Yo le reclamé muchas veces a Dios, muchas veces le reclamé, pero Él es el menos culpable. Yo le reclamé hasta porque me iba mal económicamente, yo le reclamé porque una de mis hijas estaba enferma, yo le reclamé por muchas cosas. Pero la verdad es que era la ignorancia la que me estaba matando. Era la ignorancia la que tenía a mi hija enferma. Era la ignorancia la que me tenía pobre. No era Él.
Estábamos muertos en delitos y pecados, merecíamos una muerte eterna, y cuando entendemos este principio espiritual de la sustitución, Cristo Jesús haciéndose maldición en la cruz para yo ya no recibir esa maldición y ser absuelto, es lo más poderoso y más grande que pueda haber en el universo. Póngase de pie y démosle gracias al Señor, por favor. En Dios no hay diferencias de pueblo, nación, raza, lengua, credo. En Dios no hay diferencias. En Él no hay diferencias. Nosotros somos los que hacemos diferencia. Gracias te damos, Jesús, en esta mañana. En lo que repartimos, por favor, si tiene oportunidad de nosotros, persona que nos ve a través de estos medios, hermano en Cristo, familiares, amigos, y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, si usted tiene por ahí un juguito de algo, todos los que nos ven a través de estos medios de internet, bendecimos sus vidas. Gracias por conectarse. Nuestra única intención es poder ayudarles y que sean libres del mundo de tinieblas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por estas verdades eternas, por el evangelio glorioso eterno en Cristo Jesús, por ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque hemos sido justificados gratuitamente por esa maravillosa gracia, porque tú nos sustituiste a nosotros y ahora creemos que recibimos la justicia de Dios. Decidimos ahora no hacer obras para ganarnos o aplicar nosotros nuestra propia justicia, sino que recibimos tu justicia, Cristo Jesús glorioso. Y te damos gracias porque ya no tenemos un pago, un castigo eterno donde tenemos que pagar por nuestros pecados, porque tú ya lo hiciste llevando el pecado en la cruz de Calvario. Estamos agradecidos contigo por esa sangre derramada, Señor, porque llevaste ahí también nuestras enfermedades a través de tus heridas. Estamos agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Agradecidos por tu fidelidad. Agradecidos por tu verdad, Señor. Por esta verdad gloriosa que fuimos justificados gratuitamente. Agradecidos porque fuiste nuestro cordero sustituto en la cruz del Calvario. Agradecidos porque sabemos que no tenemos que hacer obras para ganarnos el favor tuyo, sino que ya tenemos ese favor por tu obra perfecta, por tu sacrificio perfecto en la cruz, por la obra consumada en la cruz del Calvario, Jesús. Si tiene oportunidad de tener un jugo y un pedacito de galleta para celebrar con nosotros la cena del Señor y entender que lo que se pagó fue el precio más grande de toda la humanidad, más grande de todos los tiempos. Ahí Cristo llevó la maldición por nosotros y declaró su justicia sobre nuestras vidas. Primera carta a los Corintios capítulo 11, y ahorita vamos a orar por los que estén enfermos. Versículo 23 al 25 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Si usted tiene oportunidad, hermano, amigo, familiar, de poder tomar juntamente con nosotros el simbolismo del cuerpo de Cristo,
Cierre sus ojos y vea a Cristo en la cruz. Vea su cuerpo deshecho, su rostro deshecho, totalmente latigado, su piel desgarrada, sus manos y sus pies traspasados por esos clavos. Totalmente deshecho su cuerpo. Por eso dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto y memoricen, recuerden y véanme en esa cruz. Gracias, Jesús. Ahora diga: yo creo que a través de las heridas que le hicieron en su cuerpo, yo creo que soy sano por esas maravillosas heridas. Creo que recibo la sanidad en mi cuerpo, en cada órgano, en cada sistema, en mis huesos, en mis músculos y cada parte de mi cuerpo. En el nombre de Jesús creo que soy sano, en el nombre de Jesús. 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa, dice, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieres. Y luego dice otra vez: en memoria de mí. Es decir, haga memoria de mí. Cierre sus ojos, por favor, y vea a Cristo Jesús en la cruz derramando hasta la última gota de sangre, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Desde que estaba con los latigado él, desde que estaba en Getsemaní, estaba derramando gotas de sangre. Por eso dice: es el nuevo pacto. Y cuando usted tiene el nuevo pacto, entenderá que no tiene que hacer obras para ganarse lo que ya se le dio por gracia. Cuando dice nuevo pacto, está hablando que ahora es en Cristo Jesús. Al que tiene que oír es a Cristo Jesús. Lo que tiene que cumplir es en lo que dice el nuevo pacto, no la ley. Porque fue establecido este nuevo pacto a través de la sangre del Cordero. Gracias, Jesús. Ahora puede repetir conmigo, por favor. Diga: yo creo que yo no viviré por mis obras, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo que ahí fui declarado justo, porque Él, que era el inocente, fue declarado culpable en sustitución mía. Porque Él pagó el precio derramando su preciosa sangre y me dio un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas ya cumplidas en Cristo Jesús. Él me declaró justo, Él me declaró inocente, Él me declaró sin pecado, Él me declaró santo. Y por eso yo creo ahora que recibo su justicia. Y no depende de mis obras para yo poder alcanzarla, sino que ya la alcancé por la obra perfecta de Cristo en esa cruz.
Te doy gracias, Señor, porque ahora he sido justificado gratuitamente por tu gracia. Gracias porque pusiste eternidad dentro de mí, porque me posicionaste en los lugares celestiales juntamente contigo, porque soy uno contigo, Espíritu maravilloso de Cristo, porque soy templo del Espíritu Santo, porque soy uno con Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues ahora vamos a cada persona que no tenga a Cristo en su corazón, en su vida, antes de recibir sanidad, reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y una vez que Cristo venga a su vida, todas las demás cosas vienen por añadidura. La sanidad en su cuerpo, que sean suplidas sus necesidades. Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo, recibe la vida de Dios dentro de usted. Si tiene oportunidad de hacer esta oración juntamente con nosotros, por favor, la puede hacer en este día. Si tiene oportunidad de repetir juntamente con su servidor esta oración y creerlo en su corazón, diga: Señor Jesús, en esta mañana yo creo que moriste por mí en esa cruz y que me sustituiste en ese juicio y me declaraste inocente. Yo ahora entiendo cuánto fue el precio que tú pagaste por mí y te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Te doy gracias porque a partir de ahora ya no estoy solo o sola. Tú estás conmigo, Jesús. Has puesto eternidad dentro de mí. Has venido a habitar juntamente conmigo y soy templo de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, recibo por fe la justificación gratuitamente. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de acuerdo para ministrar a este niño. Se llama Matías Emanuel Palacio Silva. Tiene 6 años y le diagnosticaron leucemia linfoglática. Leucemia linfoglática. Se le complicó con neumonía y lo quieren entubar. Bueno, a los padres que nos están viendo a través de estos medios, yo le puedo decir: es un hecho la sanidad de su hijo, pero ustedes necesitan solamente creer y recibir que Jesús llevó las enfermedades por Matías y que a través de las heridas que le hicieron en la cruz, su hijo ya fue sanado. Ahora solamente tienen que recibir por la fe la sanidad de su hijo. Ustedes pueden repetir conmigo: Señor Jesús, sabemos que Matías está en tu mano y creemos su sanador, que llevaste sus enfermedades. Ahora creemos que recibimos la sanidad de Matías en el nombre de Jesús, porque por tus heridas Matías fue sanado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la sanidad de Matías. Creemos por el poder del Espíritu Santo, por los dones de fe, milagros y sanidades en operación ahora mismo. Echamos fuera todo espíritu de muerte. Echamos fuera y tomamos autoridad sobre toda leucemia. Le ordenamos que salga de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Toda neumonía desaparece y declaramos en manifestación la vida de Cristo en el cuerpo de Matías en el nombre de Jesús. Ahora mismo la médula espinal, declaramos una médula espinal, llamamos a existencia una médula espinal nueva, regenerada, totalmente sana, produciendo en el nombre de Jesús sangre limpia en el nombre de Jesús. Sistema linfático, ahora mismo te ordenamos que trabajes correctamente en el nombre de Jesús, que produzcas correctamente glóbulos blancos, glóbulos rojos a su normalidad, y que el nivel de hemoglobina vuelva a su normalidad en el nombre de Jesús. Sangre limpia en el nombre de Jesús. Desaparece toda leucemia en el nombre de Jesús.
pulmones sean hechos nuevos en el nombre de Jesús, totalmente fortalecidos, sanos, llenos de la vida de Cristo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu obra es perfecta, porque estás haciendo la obra en Matías en el nombre de Jesús. Lo declaramos libre de la muerte, libre de la enfermedad, porque tú ya lo has hecho, Jesús, y te damos gracias porque este milagro ya está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Solamente dale gracias a Jesucristo por este milagro. Dile gracias, Señor, porque tú eres un Dios milagroso, que ya sanaste a mi hijo en esta mañana en el nombre de Jesús. Esté agradecido con él, esté agradecido por la vida de Matías, porque Cristo Jesús le ama a usted y ama a Matías. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, que estuvieron conectados. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes que se pueden conectar a través de estos medios. Les recuerdo que en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús, y les recuerdo todos los viernes transmisiones a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bendecidos en Cristo.